Shabbat, Shabbat Shalom, mis queridos Javerín. Para esta mañana de este hermoso día de Shabbat tenemos la paracha número 45, paracha Beat Hanan, ¿sí? La paracha número 45, que la encontramos allí en Devarim o Deuteronomio 3:23 hasta el 7:11, ¿sí? Esa es la paracha para entonces, para este día precioso de Shabbat, de Bait Hanan imploré, Bait Hanan imploré. Y hay allí un mandamiento que es honrar a los padres, ¿sí? Es un mandamiento sencillo. Vamos a estar viendo ese mandamiento y he querido valerme aquí de algunas notas del Rab Issachar Fran, ¿no? Complementarlas también con algo de Gemara y, bueno, algunos escritos de nuestro santo maestro, ¿sí? Nuestro maestro Yeshua de Nazaret. A manera como de introducción quiero hablar de pronto un poco de la familia, ¿sí? Nosotros somos por todos 14 hermanos, 7 mujeres, 7 hombres, algunos nacidos en la parte de la costa de Colombia, otros en la parte de la costa atlántica, ¿no? De Colombia y otros nacidos allí en la capital, ¿sí? Eh, Como ustedes pueden ver, una familia numerosa, donde pues hay toda clase de inconvenientes, toda clase de problemas, como todas las familias, como suele haber cuando hay esa clase de cantidad de hijos. Entonces, obviamente había necesidades, ¿no? De pronto fui yo uno de los que tuve que trabajar ya a muy temprana edad, 14 años más o menos tenía, cuando empecé a laborar. Y también tuve, en cierta manera, que pagarme mis estudios, terminar mis estudios yo mismo, ¿sí? Trabajar y estudiar. Entonces, como pueden ver, no era así como nada fácil, ¿no? Mi padre, militar, él se pensionó como militar y posteriormente se pensionó como civil, o sea que tenía doble pensión y además de eso trabajaba también, ¿sí? Sí, o sea, con sus dos pensiones, él seguía trabajando. Él trabajó hasta el último día de su vida. Sí, trabajó con Saiko y Asimpro, sí, haciendo arreglos musicales porque él era director y compositor de música. Entonces, eh, tuve siempre, obviamente, un padre ausente porque él tenía que trabajar, ¿sí? Trabajar y trabajar, ¿no? Para mantener, pues imagínense, toda esa familia, toda esa casa. Y siempre contábamos con la presencia de nuestra madre. Eh, Había algo de violencia, ¿sí? Porque ustedes saben, lidiar con todo este poco de hermanos es un poquito complicado, ¿no? Entonces, había algo de violencia hasta que todos poco a poco nos fuimos acercando al Creador por medio de nuestro Santo Maestro, de el Mesías de Israel. Entonces, ya cuando nos acercamos todos, hubo paz, hubo tranquilidad, ya hubo más armonía, hubo perdón, reconciliación, las heridas fueron sanadas, restaurados completamente, entonces ya el hogar pues era de otro ambiente, sí, ya pues se gozaba de más paz, de más tranquilidad. Mi madre, que había sido, pues obviamente, padre y madre a la vez, porque le tocó estar ahí al frente, como se dice, eh, eh, ya pues ya estaba más descansada, ah, ya estaba más tranquila, por decir así, ¿no? Y pues hasta que todos fuimos cogiendo rumbo, ¿no? Y ella pues prácticamente se fue quedando sola, ¿no? Ella tenía un lema y decía, que se casa busca casa y también pues una mochila para la plaza. Entonces, todos nos fuimos, ella quedó sola, pero pues nos crió bien, nos enseñó bien y recuerdo muchas de sus palabras, ¿no? Sobre todo pues las que me dirigió a mí, yo recuerdo muy buenas palabras, todas positivas, no encontré, o sea, no he encontrado palabras así negativas, no, no, yo recuerdo algo muy lindo de ella, un detalle, me decía cuando yo hacía alguna labor, alguna cosa, porque pues en cierta manera yo estaba muy cercano a ella,
Entonces me decía que tenía unas manos benditas porque pues todo lo que hacía pues le agradaba, ¿no? Entonces algo así recuerdo yo y eso me llena mucho porque pues siempre procuro hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, tengo buenos recuerdos de ella, buenos recuerdos también de mi padre, un padre pues muy chistoso, ¿sí? Un padre muy jovial, por decir así, y los momentos que estaban con nosotros eran momentos, podríamos decir, de calidad porque compartíamos con él, disfrutábamos. Pero como les digo, fue una persona ausente por el trabajo y por la obligación que tenía. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a hablar acerca de honrar a los padres, de honrarlos. Entonces, eh, aquí tenemos que preguntarnos por qué debemos honrar a nuestros padres, que es uno de los temas aquí de esta paracha, porque esta paracha tiene la repetición de los Aseret Hadidrot, o sea, las 10 proclamas o los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, dice allí Devarim 6:16, como Hashem tu Elohim te ha ordenado. O sea que aquí se añade algo más. ¿Sí? Aquí como Moshe Rabenu repite otra vez estas 10 proclamas, aquí en esta parte de honrar a los padres se añade algo ahí. Dice, como Hashem tu Elohim te ha ordenado. Eso no lo encontramos, por ejemplo, en Shemot 20:12, donde dice para que se prolonguen tus días. Ahí dice para que se prolonguen tus días. Aquí en Devarim 5:16 se habla así acerca de esa bendición, pero allí se añade algo más y es como Hashem Toloim te ha ordenado. Entonces, vemos nosotros allí esa frase, ¿no? Y tenemos que mirar a ver qué significa esa frase adicional, ¿sí? ¿Qué significa esa frase adicional? Entonces, menciona el Talmud de Jerusalén, que considera que honrar a los padres es un mandamiento fácil. ¿Sí? Así considera el Talmud de Jerusalén. Si ustedes saben que hay un Talmud de Babilonia y un Talmud de Jerusalén. Entonces, en el Talmud de Jerusalén se habla de que es fácil, ¿verdad?, cumplir este mandamiento de honrar a los padres. Entonces, aquí pues podríamos nosotros como pensar, bueno, ¿por qué honrarlo? Tal vez por todo el sacrificio, toda la inversión, todo lo que ellos hicieron por nosotros, ¿sí? Y cualquier persona, ¿verdad? Entiende que las deudas deben pagarse, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una deuda, por ejemplo, de 100,000 pesos o 100,000 dólares, ¿sí? Y cuando los necesita, ¿verdad? Se los prestan. Entonces, allí pienso yo que estará feliz, ¿verdad? Una vez al devolver el dinero, ¿no? Cuando ya obviamente lo ha recuperado, ¿sí? Y obviamente, pues esto no es nada difícil de hacer, ¿no? De la misma manera, pues todo el mundo entiende que tiene una obligación moral, por decir así, de pagar su deuda de gratitud a sus padres. Y si nosotros hacemos cuentas, por ejemplo, criar hoy día una persona, un niño, ¿sí? Es costoso, ¿no? Es costoso, ¿sí? Más o menos estamos en un promedio de 60,000 a 100,000 dólares, ¿sí? O dejando así un promedio medio, podríamos decir 80,000 dólares y 80,000 dólares al cambio de hoy, ¿verdad? Hoy estamos aquí a 29 de julio del 2023, eso representaría más o menos como 313,036,000 pesos, ¿sí? 313,036,000 pesos durante 25 años más o menos, que más o menos uno piensa ya puede sacar, ¿verdad?, un hijo adelante con sus estudios, con su carrera profesional, etcétera. ¿Sí? Y eso sin mencionar, obviamente, el tiempo, el esfuerzo, la energía, ¿verdad?, que los padres invierten en sus hijos. Entonces, por lo tanto, lo menos que uno puede hacer es honrar a sus padres, ¿verdad? Y no es difícil dar un pago tan pequeño ante una deuda tan gigante, ¿sí? Es una deuda bastante gigante. Entonces, aquí la Torá nos quiere decir que esta no es la motivación adecuada para honrar a los padres. No es porque ellos hayan invertido en mí, no es porque ellos se hayan sacrificado, no es porque ellos se hayan esmerado,
¿sí? No es porque ellos hayan gastado tanto dinero, no, esa no es la motivación, ¿sí? No se puede tratar de una obligación, ¿verdad? O no se trata, pues obviamente, de una obligación de devolver por lo menos un poquito de todo lo que les debemos a nuestros padres. No se trata de eso, ¿sí? Es una obligación que tenemos solo porque Hashem, así dice, porque Hashem Toloim te lo ha ordenado. O sea, es porque Él lo ha ordenado. Así de sencillo. ¿Sí? Él lo ha ordenado, ¿no? Entonces ahí podemos pensar que no tiene nada que ver si invirtieron, si no invirtieron, si hicieron acompañamiento, si no hicieron acompañamiento, si criaron o no criaron. No, simplemente porque Hashem así lo ordena. Eso es todo, porque Hashem así lo ordena. Entonces, la Torah esperó hasta esta paracha, ¿verdad? Bait Hanan, para remarcar esto, ¿sí? Remarcar esto, porque se trata de algo que quedó más claro después de estar 40 años en el desierto. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Esto quedó obviamente mucho más claro, ¿sí? Y entendemos nosotros que durante esos años criar hijos fue demasiado fácil, ¿sí? Tan fácil que nunca antes y nunca después fue así. Esos 40 años en el desierto, pero ¿por qué? Dirían ustedes, ¿por qué? ¿O por qué nos podemos preguntar, verdad? Primero que todo, los padres no tenían que alimentar. Caía maná del cielo. No se necesitaba darles de beber. Tenían el agua, ¿verdad? De la fuente de Miriam. No necesitaban todo el tiempo zapatos y ropa, porque nada se gastaba, ¿sí? Todo crecía a medida que ellos iban creciendo. Las ropas no se envejecieron, no se dañaron. Todo eso se conservó. Entonces, obviamente aquí ellos no proveyeron prácticamente nada, todo lo proveyó Hashem. Y seguro allí no había nadie que necesitara un tratamiento de ortodoxia, ¿sí? De ortodoncia. ¿Sí? La vida en el desierto era una vida de paraíso prácticamente. Todo lo tenían, todo, en absoluto. Y los padres, pues prácticamente no tenían que hacer mayor cosa. Entonces, tras haber vivido en la era del desierto, el pueblo entero, ¿verdad? El pueblo de Israel podía relacionarse con la misma, de pronto de honrar a los padres y a la madre como una obligación independiente, ¿sí? O sea, como algo como muy independiente, ¿sí? Porque pues no tenían directamente la provisión de los padres, sino era toda la provisión de Hashem. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿a qué grado llega esta obligación? ¿Cuándo debemos hacer o cuánto debemos hacer por nuestros padres? ¿Sí? Podríamos preguntarnos eso. ¿Sí? ¿A qué grado llega esta obligación? ¿Y cuánto debemos hacer por nuestros padres? Y nos dice allí el Talmud en el Tratado de Kiddushin 31a, dice lo siguiente, respondiendo a estas preguntas, ¿no? Responde con la famosa historia de una persona que no era judía, allí de Ashkelon, llamada Damar Ba Netina, ¿sí? Damar Ba Netina, Damá, hijo de Netina. Dice allí que en una oportunidad los sabios necesitaban unas piedras preciosas para los Urim Betumim. Y escucharon que Damá tenía exactamente las piedras que ellos precisaban. Y mandaron allá una delegación de algunas personas, ¿verdad? Para visitarlo y obviamente pagar por estas piedras que se necesitaban para los Urim Betumim. Y ofrecieron obviamente por estas piedras una buena suma de dinero, aproximadamente como unas 500,000 piezas de oro, ¿no? Y las piedras estaban guardadas allá en una caja fuerte. Y la llave estaba debajo de la almohada del papá de él, estaba allí pues obviamente durmiendo, ¿sí? Y aquí dice que Dama no estuvo dispuesto a molestar a su padre para sacar la llave. No estuvo dispuesto, ¿verdad? Allí a levantar la almohada, sacar sigilosamente la llave y poder abrir y poder hacer esta venta. Damar Bar Netina les dijo a los sabios, no puedo ayudarlos. Mi padre está durmiendo y no voy a interrumpir su sueño. Sí, entonces, pues obviamente los sabios entendiendo esto, pues ellos partieron de allí. ¿Sí? Dice allí que un año más tarde,
el Eterno bendijo el ganado de Damá y a él le nació una vaca bermeja, perfecta, ¿sí? Y esa vaca era muy adecuada, ¿verdad?, para hacer una parada duma. Y los sabios llegaron, ¿verdad?, a comprarla. Se enteraron que él la tenía y llegaron allí a comprarla y estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ella. ¿Cuánto quieres por ella?, le preguntaron. Entonces, aquí Damá dijo, yo sé que están dispuestos a pagar cualquier precio que pida, pero solo quiero la cantidad de dinero que perdí el año pasado por no despertar a mi padre. Respondió Damar Barnetina. Entonces, esta historia más o menos establece los parámetros de la misma de honrar a los padres. No es el dinero en sí, ¿sí? Porque él pudo haber pedido mucho más. Sí, más o menos se calculaba que esa vaca podía costar hasta 800,000 piezas de oro, ¿sí? Sino por el simple hecho de que de honrar a su padre, ¿no? Entonces, pues obviamente a primera vista esto parecería que el Talmud derivara algunas alajot o leyes a partir de la conducta de un goy o un gentil. Sí, pero esto obviamente pues no puede ser. En verdad el Talmud utiliza esta historia para establecer los parámetros de la naturaleza humana, ¿sí? Hasta dónde puede llegar la naturaleza humana, ¿sí? En su comportamiento, en su forma de ser, ¿verdad? En su forma de pensar, en su forma de sentir. Entonces, nosotros entendemos que a medida que los padres se envejecen, pueden volverse enojones, demandantes, impacientes, etcétera, ¿sí? Y pues obviamente ellos ponen a prueba la paciencia de los hijos. A veces honrar a los padres bajo tales circunstancias puede requerir mucha paciencia y tolerancia por parte de los hijos. Y preguntaríamos, ¿acaso hay límite a esa paciencia? ¿Cuánta paciencia, verdad, puede esperarse de una persona? Hay un punto en el cual una persona se le permite perder la paciencia y quedar exceptuada de hacer esta misma. Esto es lo que nos enseña, ¿verdad? La historia de Damar Netina. Los sabios le habían ofrecido una enorme suma de dinero por estas piedras que necesitaban para los Urim Betumim. Y obviamente él sabía que si lograba sacar la llave, el dinero pasaría a sus manos. Él se enriquecería. Y podríamos pensar aquí, ¿qué pensamientos cruzaron por su cabeza, por la cabeza, ¿verdad?, de Damar? ¿Qué estuvo pensando allí? ¿Sí? Quizás, dijo él, si hago un poco de ruido, mi padre se va a despertar. Tal vez puedo colocar suavemente mi mano debajo de la almohada para sacar la llave sin despertarlo. Entonces, noten ustedes, la tentación debe haber sido bastante enorme, ¿no? Bastante enorme, pero él no cedió, sino que fue capaz de honrar a su padre incluso bajo esas circunstancias. ¿Hasta dónde puede llegar, verdad, el ser humano? ¿No? ¿Hasta dónde? Sí, de pronto despreciar una fortuna, ¿verdad? Para cumplir la misma de honrar a un padre o a una madre. Ese era el grado al cual puede llegar la naturaleza humana. Entonces, aquí se mide hasta dónde puede llegar una persona, ¿sí? Puede llegar hasta ese punto, de llegarse a negar, de sacar provecho de algo por honrar a padre y a madre. Entonces, el motivo central de este mandamiento no es por el provecho propio, ¿sí? Ahí dice la Torah, dice, y te irá bien y serás de larga vida, ¿sí?, sobre la faz de la tierra. No, ese no es ser, o sea, no es el motivo ese, porque yo quiero, ¿verdad?, ser de larga vida, porque yo quiero que me vaya bien. No, ese no debe ser el motivo, simplemente porque Hashem lo ordena. Así nomás, porque Hashem lo ordena. Entonces, simplemente hay que obedecer, hay que honrar a padre y madre porque Hashem lo ordena. No por los intereses o por el interés que tenemos de ser prosperados, de vivir muchos años más. No, simplemente porque Hashem así lo ordena. Dice allí la escritura, honra a tu padre y a tu madre, y siempre se habla acerca del padre y a la madre, pero entonces algunos pensarán, bueno, aquí es que la Torah parece que fuera como muy machista. No, la Torah también habla acerca de la madre. Y
hay un versículo en Vallecrao Levítico 9:3 que habla, ¿sí?, que hay que temer a su madre y a su padre. O sea, que ahí pone primero a quién, a la madre también. Entonces dice aquí, cada uno temerá a su madre y a su padre. Así dice Vallecrao Levítico 19:3. O sea que antepone a la madre también. Entonces, podemos pensar que la Torah allí iguala la condición y la honra que debemos nosotros darle, ¿verdad?, tanto al padre como a la madre. Ahora, entendiendo que en la creación, ¿verdad?, de un ser humano intervienen tres. Tres son los que intervienen. ¿Quién? Hashem, el padre y la madre. Los tres merecen ser temidos y honrados, ¿sí? Los tres deben ser temidos y honrados. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Así como tememos a nuestro Padre, tememos a nuestra Madre y los honramos, así mismo nosotros vamos a estar honrando al Creador, ¿sí? De esa misma manera, ¿sí? Porque si tememos a aquel a que vemos, a quien vemos, también podemos temer a aquel a quien no vemos. Y viceversa, si tememos a aquel que no vemos, podemos temer también a aquel a quien vemos, ¿sí? En este caso, a nuestros padres. Y aquí se puede desprender una serie de enseñanzas, ¿no? Y cosas que no son muy vivenciales y prácticas. Por ejemplo, si, si una candidata a ser esposa o candidato a ser esposo no honra a sus padres, ya podemos pensar qué le espera a ese futuro esposo o esposa, ¿no? ¿Sí? Si esa persona no honra a su padre o a su madre, sino al contrario, habla mal de ellos, despotrica de ellos, ¿qué puede esperar ese novio? ¿Qué puede esperar esa novia? Que también hagan lo mismo con ella. Si no respeta a sus padres y honra y teme a sus padres, ¿creen ustedes que temería a su esposo o a su esposa? ¿Sí? ¿Creen ustedes que si no honra a sus padres, tampoco honraría, ¿verdad?, a su esposo o a su esposa? Esto es muy importante entenderlo y es bueno, ¿verdad?, que lo tengamos ahí como parte de radiografía, ¿verdad?, para poder dar con una buena pareja, ¿sí? Si esa pareja, ¿verdad?, honra a su padre, honra a su madre, podemos esperar lo mejor de esa persona para poder honrar también a su pareja. Bien, nos dice también la Gemara en Kedushin 31a, que les he citado, que si un hijo recibe la orden de traer un vaso con agua de su padre y de su madre al mismo tiempo, o sea, si los dos al mismo tiempo le piden, ¿verdad?, un vaso de agua, un vaso, perdón, con agua, se pregunta, ¿a quién se debe servir primero? O sea, el hijo, ¿a quién le debería servir primero? ¿Sí? Nosotros entendemos que por el hijo tener esa cercanía con su madre, porque la madre fue el que lo crió, el que estuvo ahí pendiente, ¿verdad?, el que le dio su aprecio, su amor, podríamos pensar que el hijo estaría tentado a dárselo obviamente a su madre, ¿sí?, por su cercanía a ella, pero debe hacerlo a su padre, ¿sí?, porque su madre le debe honra a su marido. Entonces, en este caso, el hijo tendría que llevar el vaso con agua, primero, ¿a quién? A su padre. Ahora recordemos, ¿no?, que esto tiene ya un principio. Ese principio lo vemos nosotros allá en Bereshit o Génesis, ¿no? Recordemos lo que dice Hashem en cuanto a las sentencias, ¿verdad?, decretadas una vez que la primera pareja, pues, desobedeció allí en el Gan Edén, en el jardín del Edén, ¿sí? Y nos dice Bereshit o Génesis 3:16, nos dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y atención aquí dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de él. ¿Sí? Entonces, allí vemos nosotros que el deseo de la mujer, ¿verdad?, sus anhelos, todo eso tiene que estar sujeto, ¿verdad?, si es una mujer casada, ¿verdad?, sujeto, ¿verdad?, al consejo, ¿verdad?, y al consentimiento del hombre. La escritura habla de que hombre y mujer tendrían que estar sujetos, ¿sí? Deben ir los dos sujetos, ¿sí? No sometidos ni el uno al otro, no sometidos, ¿verdad?, sino sujetos el uno al otro. Entonces esto quiere decir que deben ir a la par, ¿sí? Deben ir en acuerdo siempre, ¿no?
Si esto se entendiera bien, yo pienso que se evitarían muchos problemas hoy, ¿verdad? A nivel familiar, ¿no? Y eh, podría haber más funcionalidad, ¿sí? Hogares con más funcionalidad, ¿sí? Porque hoy día, ¿verdad? Desde que la mujer proclamó su libertad y el feminismo entró y todo lo demás, ¿verdad? Desde los años por allá 60, la mujer ha querido tomar siempre la bandera, ha querido, ¿verdad? También ocupar los primeros lugares, tener los mismos derechos del hombre, etcétera, etcétera. Pero esto ya llegó al punto de que ya la mujer quiere dominar y quiere gobernar. Y cuando la mujer en su hogar es matrona, o sea, es lo que ella dice, lo que ella diga, lo que ella haga, ¿verdad? Entonces hay problemas, vamos a encontrar problemas porque está dañando este orden, ¿sí? Y recordemos nosotros las palabras del Rav Rabino Saúl de Tarso, ¿sí? Cuando él habla allí, ¿no? Parecieran como muy drásticas esas palabras, ¿no? Yo no permito a la mujer enseñar, ¿verdad? En la comunidad, sino que enseñe en su casa y que enseñe a las más jóvenes, etcétera. Pues obviamente el hombre es el sacerdote, el hombre es el que debe enseñar en las comunidades, ¿sí? La mujer también puede enseñar, claro que sí, a las mujeres y a las muchachas y a las niñas y a los niños, ella puede enseñar también, ¿sí? Ella puede ser una morada y enseñar allí, pero ya enseñar a la comunidad como tal, ¿sí? Ya eso, pues obviamente no obedece a esta línea de autoridad que el Eterno ha establecido. Entonces, por eso el Rabino Saúl de Tarso, ahí fue drástico, ¿no? Sí, la mujer puede enseñar, claro que sí, sí, pero en una comunidad donde hay hombres y mujeres, allí es el hombre el que ejerce el sacerdocio. Entonces, como pueden ver, hay hoy día religiones, bueno, doctrinas, etcétera, donde permiten que la mujer se levante, que la mujer sea la líder, que la mujer sea, ¿verdad?, la que dirija la comunidad y todo esto, y esto está en cierta manera dañando el orden establecido por el Eterno. ¿Sí? No quiere decir que ella no pueda enseñar, claro que puede enseñar. Ella puede enseñar a las mujeres, ella puede enseñar a las niñas, a las jóvenes, ¿verdad? Ella puede enseñar a los niños, no tiene ningún inconveniente. Pero ya cuando se trata de comunidad, ¿verdad? Mixta, hombres, mujeres, es el hombre, el sacerdote, es el hombre que él debe llevar allí, ¿verdad? La dirección, la enseñanza, ¿verdad? De esta comunidad. Entonces, aquí debemos nosotros deducir. Se entiende que si un gentil, un goy, pudo soportar perder semejante suma de dinero para permitir que su padre durmiera, por cierto, una persona judía, una persona que conoce Torah, una persona que teme a Hashem, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, puede encontrar en su interior la fuerza necesaria para honrar a sus padres bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Lo puede hacer, o sea, no tiene ningún problema. Le va a ser muy, pero muy fácil. ¿Sí? Si lo pudo hacer un gentil, ¿sí? Vemos allí el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder una persona que estudia la Sagrada Escritura, que estudia la Biblia, ¿verdad? Para muchos, que estudia la Torah, ¿sí? ¿Cómo no lo va a hacer de una forma fácil? Entonces, esta misma nos enseña que aun si los padres no tuvieron, o sea, no estuvieron involucrados activamente a atender las necesidades de su hijo o hija, como sucedió en el desierto esos 40 años, su crianza, su asistencia o acompañamiento en todo su desarrollo, debemos, ¿verdad?, que honrarlos, así como honramos a Hashem, ¿sí? Hashem prodigó todos esos cuidados en el desierto. La generación, ¿verdad?, del desierto debía honrar y temer a Hashem. Y esto nos dice que por el solo hecho de habernos dado la existencia debemos honrarlos. O sea, ahí está, ¿verdad?, el verdadero motivo. El solo hecho de habernos dado la existencia merece que los honremos, así hayan sido padres ausentes. Ellos merecen ser honrados porque nos dio la existencia. Algunos dicen, ¿verdad?, que antes de venir uno a este mundo uno escoge a sus padres. Es uno el que escoge a sus padres. ¿Sí? Entonces, si fueron padres ausentes, bueno, al fin y al cabo uno fue el que les escogió, ¿no? Entonces, de todas formas hay que honrarlos. Así no estuvieran ellos allí pendientes, no estuvieran ellos allí criando. ¿Sí? Ellos fueron los que dieron la vida. Y uno no renuncia a ser padre. ¿Sí? Siempre va a ser uno el padre o la madre de sus hijos.
Ahora, es posible que muchos de nosotros ya no tengamos a los padres vivos. Es muy posible. En mi caso, por ejemplo, mis padres ya partieron, ¿sí? Y aún así podemos honrarlos, ¿sí? ¿Cómo podemos honrarlos? Bueno, a recordar sus memorias, ¿verdad? Su buen ejemplo, sus enseñanzas, sus consejos, sus palabras, sus dichos, yendo a la tumba y renovando esos votos. ¿De qué? Esos votos de honrarlos, ¿sí? De aún en vida, seguirlos, en vida de uno, ¿no? Seguirlos honrando, ¿sí? Arreglando su tumba, etcétera. Es una forma muy linda de poderles honrar a pesar de que ellos ya hayan partido, ¿sí? Entonces, ¿se pueden honrar? Claro que sí. Con la buena conducta, ¿verdad? Con las buenas acciones que nosotros hagamos, ¿sí? Que la gente pueda decir, mira, caramba, fulanito de tal, qué buen padre, qué buen madre tuvo, vea la forma de comportarse, vea la forma de hablar que tiene. Sí, es una forma de que la memoria de ellos sea honrada, ¿sí? Que nosotros seamos lo mejor, ¿sí? La mejor versión de nosotros. Eso habla mucho de nuestros padres, ¿sí? Eh, alguien dijo, Alguien dijo alguna vez que ellos recibían reportes, los padres ya fallecidos, ¿sí? Allá que están en el Gan Eden, dicen que recibían reportes de todas nuestras buenas acciones, no malas, sino buenas acciones y actividades que hacemos en esta vida. Si alguien dijo eso. Entonces, que si hacíamos nosotros aquí, cumplíamos mandamientos, nos comportábamos adecuadamente y todo eso, ellos recibían toda esa información para que ellos fueran mejor, o sea, más grandemente alegrados y sintieran más felicidad por ello, ¿sí? Ahora, si esto fuera así, ¿sí? ¿Crees que el reporte que darían en este mismo momento de tu vida sería satisfactorio? Te pregunto, ¿sí? Si esto fuera así, imaginémonos que es así, ¿sí? ¿Crees tú que en este mismo momento de tu vida ese reporte sería satisfactorio? ¿Cómo sería ese reporte? ¿Ah? Si hubiese un ángel, ¿verdad? Allí anotando y fuera ya a hablar a tus padres ya fallecidos y le dieran un reporte de tu vida. ¿Cómo sería ese reporte? ¿Cómo crees tú que sería ese reporte? ¿Sí? ¿Qué dirías? ¿Cómo te sentirías? Si el ángel te dijera, ya ahora mismo voy a partir, voy a llevar el informe de todo lo que has venido haciendo desde el momento que ellos fallecieron hasta esta hora. ¿Te sentirías orgulloso? ¿Feliz? ¿Feliz de ese reporte? ¿O te sentirías inquieto, preocupado por lo que reportarían de ti? ¿Qué reportarían de ti? ¿Cómo te sentirías en este momento? Es importante, ¿verdad?, que analicemos todo esto así, bajo este punto de vista. Y bueno, si bien de pronto puede ser algo como fantasioso, pensemos algo grande, ¿sí? ¿Qué puede estar pensando Hashem de ti? Que sabe todo, que conoce todo, que conoce nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras acciones. ¿Qué podría estar diciendo Hashem de ti entonces? ¿Sí? Si tuvieran que reportarle tus últimas actividades, todo lo que has venido haciendo. ¿Mm? Dice aquí nuestro santo maestro, ahí en Yohanan o Juan capítulo 8, verso 49, dice, respondió Yeshua y dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Sí? Entonces allí lo acusaban a él de ser samaritano y tener demonios. Le decían, no decimos nosotros, no bien decimos que tú eres samaritano y que demonio tienes, le dicen al mismo Yeshua. Algunos pensaban y decían que ese por Belzebú, por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y entonces él responde, yo no tengo demonio. Y él dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y diciéndole en ese entonces a las personas que estaban allí, ¿verdad?, juzgándolo de esta manera. ¿Sí? Ahora, pensemos nosotros, ¿de qué manera honra el Mesías a nuestro Padre? ¿De qué manera Él lo honra? Pensamos nosotros, ¿verdad? Podemos decir infinidad de cosas, pero así entre las más sobresalientes podríamos decir lo siguiente. Yeshua no vino a fundar una nueva religión.
Él no vino a fundar una nueva religión. Si él hubiese venido a fundar una nueva religión, una nueva doctrina, ¿verdad? Una nueva teología, descalificaría como Mesías. Que el Mesías judío, porque es un concepto judío, ¿sí? Y está allí en los profetas judíos, y está allí en la Torá, que es una Torá, ¿verdad? Del pueblo de Israel, y está en los dichos de Moshe, ¿sí? Si él viniera a hacer una nueva religión, a fundar una nueva religión, descalificaría. Eso está en la Torá. Si un profeta viene y hace señales y hace milagros y te dice, vamos a honrar aquí estos otros dioses o vamos a hacer, ¿verdad?, esta otra cosa, no le creáis, dice allí la Torá. Sí, entonces, Yeshua no vino a fundar aquí una nueva religión, para nada. Él nació como judío, tuvo padres judíos, vivió como judío, murió como judío, resucitó como judío y vendrá como judío. Entonces, él no vino a fundar ninguna religión. Él honró al Padre haciendo lo mismo de siempre. ¿Sí? Él no vino a invalidar la ley o la Torá. Antes, al contrario, dijo, yo he venido a cumplir la Torá. No he venido a abrogarla, he venido a cumplir, a darle un cumplimiento correcto y a mostrar cómo se puede cumplir. Y no por el hecho de que él haya cumplido, quiere decir que ya como él todo lo hizo bien, entonces no tengamos nosotros que hacer nada. No, al contrario, nos dio ejemplo como ser humano que fue él, perdón, de que como humanos podemos hacer lo que él hizo. Podemos cumplir también las leyes divinas, cumplir con la Torah. Él no vino a cambiar lo dicho por nuestro Padre. Él no vino a cambiar absolutamente nada. ¿Cómo es posible que el Hijo tenga más autoridad que el Padre y que lo que el Padre ha dicho desde siempre, Él lo venga a cambiar y que ya pierda valor lo que dice el Padre? Eso sería deshonrarlo. Él vino a decir lo que el Padre siempre ha dicho. Nunca cambió y nunca cambiará lo que el Padre ha dicho. Como también lo honró, Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. Y qué cosa más hermosa poder, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre, de la Madre, ¿sí? Complacerlos en lo que obviamente es correcto. Hacerlo con alegría, con gozo. Él lo hizo con alegría y con gozo. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él lo dijo, Él lo declaró, ¿sí? Que Él lo hacía con alegría. ¿Sí? Cumplía la voluntad del Padre con alegría. Él habló las palabras que nuestro Padre le dijo que dijera. Él no dijo sus palabras. Él mismo lo declaró. Yo digo lo que mi Padre, ¿verdad?, me dijo que dijera. Vino hasta eso, a hablar las palabras del Padre. No habló por su propia cuenta. De esa manera también lo honró. Él vino a hacer las obras del Padre para que el Padre fuera glorificado. Ustedes saben que allí todos los que recibieron milagros honraban al Padre, saltaban, le daban gracias a Hashem y reconocían que él era el Mesías, el hijo de David. Entonces, él vino a hacer las obras del Padre, los milagros, los portentos, todo lo hizo, ¿verdad? Porque es el Padre el que le dio que hiciera estas obras. Él dijo que solo había uno bueno. Cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, solo hay uno bueno y ese es mi Padre que está en los cielos. Vea cómo lo honró. Ese es mi Padre que está en los cielos. Él vino a renovar el pacto que hiciera nuestro Padre, ¿verdad?, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Él no ha hecho ningún pacto con ninguna otra nación. Conocemos el pacto noágico, claro. Perdón, el pacto noágico lo conocemos, claro que sí. Ya en otras ocasiones se lo he compartido, que esas leyes noágicas son las que tienen que guardar todas las naciones, con sus derivaciones y todo lo demás. Pero él vino a renovar el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, y está ahí claro, toda la escritura. ¿Sí? Él vino a añadir algo que le faltaba, ¿verdad?, allí de provisión a la ley, a la ley levítica. ¿Sí? Él vino, él es el redentor que ha venido a Sion, ¿no?,
para librar a su pueblo de los pecados feshá, o sea, de aquellos pecados de iniquidad. Es el único que puede perdonar esos pecados. Su sangre nos limpia de esos pecados de iniquidad, ¿sí? Que no tenían provisión en la ley levítica. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, según lo dicho por los profetas. Y así está haciendo hoy día, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso muchos están llegando a las raíces, muchos están encontrando su legado ancestral. Muchos están allí encontrando la verdad, el agua tibia, no la mentira que han inventado las religiones, las teologías y todo esto. No, no, ya no. Ya no hay más corrientes que puedan influir, ¿sí? Corrientes del norte, todas estas doctrinas que han venido del norte, ¿sí? Y también de Europa. No, no, no. Ahora están yendo a dónde, como dice la escritura, mi Torá, mis leyes divinas vendrán de Jerusalén. Están yendo a la raíz y están entendiendo mejor las escrituras, están entendiendo mejor la verdad y esa verdad está haciendo a libres muchos de toda esta mentira y engaño de las religiones. Él vino también para que los gentiles tuvieran parte con Israel y merecieran también el mundo venidero. Vea todo lo que nuestro Mesías hizo. Él vino a honrar al Padre y a honrar lo dicho por Moshe y a honrar lo dicho por los profetas. ¿Sí? Él no vino a hacer nada por sí mismo. Él no vino a inventar nada. Ya todo estaba hecho. Entonces, de esa manera, debemos nosotros tomar ejemplo. Así nuestros padres no hubiesen estado con nosotros, ¿verdad? Haciéndonos seguimiento, haciéndonos esa, ¿verdad? Esa crianza o proveyéndonos, ¿verdad? Son nuestros padres. Y aquí Hashem dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Allí esa es la base de todo. Simplemente porque Hashem lo dijo. Y no por las bendiciones que pueden venir allí, ¿sí? No por las bendiciones, ¿sí? Allí lo importante, ¿verdad? Es lo que se añade aquí. Como Hashem, Toroín te ha ordenado. Simplemente porque así lo ha ordenado el Eterno. Hay que honrarlos a ellos. Hayan sido padres vivos, ausentes, hayan sido padres que estuvieron pendientes, lo que sea, ¿verdad? Hay que honrarlos porque ellos nos dieron la vida. Ellos se asociaron con Hashem para darnos la vida. Mis amados, que esto nos ayude, ¿verdad? A honrar de una forma mejor a los padres. Como yo les dije, empezando, ¿verdad? Aquí, esta enseñanza, en la introducción, cuando yo voy allá donde están mis padres enterrados, procuro cuando voy a la capital ir a visitar allá el cementerio, llegar allí y renovar mi voto. Yo eso es lo que hago, renuevo mi voto de honrarlos a ellos mientras el Eterno me dé la vida. Procuro llevar a alguno de mis hijos para enseñarles a ellos cómo se debe honrar, ¿sí? Y hablo algunas palabras delante de ellos, les recuerdo a ellos, ¿verdad?, cómo fueron sus abuelos. Y yo creo que esa es la mejor forma, ¿verdad?, de poder nosotros renovar y cumplir con facilidad este mandamiento. Entonces los dejo ahí, mis queridos Javerí, mis queridos amigos. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los ayude, que nuestro Padre envíe pronto y en estos días a nuestro justo Mesías. Para todos, Shabbat Shalom.